Buenos días, continuamos con nuestro segundo bloque de Café Chilote para quienes nos sintonicen en nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena y en gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes nos ven a través de nuestro canal de televisión, Señal 54 y NET, canal Ancud, para quienes nos sintonizan a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro y quienes nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl. En la primera entrevista tuvimos al senador Alejandro Guillé y ahora tenemos un gran invitado también, senador de la República, senador por Santiago, un gran amigo, Guido Girardi. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, con un poco de frío, estuvo nevando anoche. Entendemos que en Santiago también ha estado un poco helado, con las condiciones climáticas bastante favorables, digamos, para el tema climático al menos. Bueno, yo pienso que cuando la mayor crisis que tiene la humanidad son temas ecológicos, son la destrucción de los seres humanos, de sus hábitats, de su ecosistema, que están generando calentamientos globales, aumento de temperatura, crisis de agua, que están generando pandemias. Las pandemias son un síntoma más de la crisis ecológica. A mí me parece muy importante que al menos en Chiloé haya lluvia, haya posibilidades de en cierta manera resiliencia, es decir, de territorios que pueden mirar al futuro y tal vez van a tener menos aguas que antes, pero que van a tener de todas maneras una cantidad de agua suficiente para poder garantizar la preservación de los ecosistemas, del conjunto de la vida y de la biodiversidad y de las condiciones que sean, entre comillas, aptas para el futuro. Claro, Guido, tú eres alguien que te ha vinculado en tus años como diputado, como senador, fuertemente con los temas ambientales, pero también con los temas de ciencia y los temas de salud. En consecuencia, eres una voz bastante autorizada para conversar respecto a lo que está sucediendo hoy día, tanto en el mundo como en Chile. Mañalich salió como ministro con casi 8.000 personas fallecidas. Estamos llegando ya a 300.000 contagiados. Estamos en una crisis pandémica muy fuerte. Asumió París, ya tú lo conoces hace bastante tiempo, fue presidente del Colegio Médico, sé que tienes una buena relación con él. ¿Tendrá la capacidad política y técnica para afrontar este desafío de cambiar una estrategia sanitaria? Porque si no, definitivamente ya todos entendemos que vamos a tener una situación mucho más complicada y mucho más difícil de la que tenemos hoy día, entendiendo que el Colegio de Científicos ya informó, avisó, notificó que si no hay un cambio de estrategia potente podríamos llegar incluso hasta los 70.000 fallecidos de aquí a el término de la pandemia. Bueno, primero yo creo que es importante entender que las pandemias llegaron para quedarse. No solamente porque esta puede durar mucho tiempo y mientras no haya vacuna van a seguir habiendo brotes, aun cuando disminuya la curva, pero lo más probable es que vengan otras pandemias. ¿Por qué? Porque esto, como yo te decía, tiene que ver con que todos los seres humanos y todos los seres vivos están habitados por bacterias y por virus. De hecho, cada uno de nosotros en nuestros cuerpos tiene más bacterias y virus que células propias. Somos más virus y bacterias que seres humanos. El 99% de los genes que tú tienes, tú debes tener un poco más incluso, son bacterianos. Solo el 1% de los genes que tenemos son humanos. Y el 40% de las moléculas en nuestra sangre que circulan están producidas por bacterias. Interaccionan con todo nuestro organismo. De hecho, hoy día hay mucha evidencia que los estados de ánimo, muchas enfermedades son causadas por las bacterias. De hecho, hay estudios que muestran que uno elige las parejas sexuales o sus parejas, en general los seres vivos, porque son las bacterias las que las eligen. Entonces, estamos enfrentados a un mundo, una revolución científica que está cambiando los paradigmas, y los virus son mucho más numerosos en todos los seres vivos que las bacterias y las células propias. Lo que está pasando con los cambios climáticos y con la acidez del planeta y con las radiaciones, con los cambios químicos, está aumentando la tasa de mutación de las células propias, por eso uno tiene más cáncer, pero también la tasa de mutación que están teniendo virus y bacterias que están en todos los organismos vivos. Al aumentar las tasas de mutaciones, están adquiriendo características que antes no tenían, pero además estamos rompiendo la frontera. Antes las especies no vivían en forma hacinada entre ellas. Hoy día tú tienes que en el planeta hay mucho más pollos que seres humanos, hay 23.000 millones de pollos, hay 1.500 millones de vacas que viven incestuosamente unos con otros junto con seres humanos, eso no ocurría.
Entonces se empiezan a recombinar, cuando hay mutaciones, recombinar material genético de distintos virus que antes nunca se encontraban. El ser humano está rompiendo fronteras cuando empieza a comer, por ejemplo, murciélagos o pangolines, y entonces empiezan a recombinarse virus que antes nunca se habían encontrado. Y, por ejemplo, este virus es una recombinación genética por aumento de mutaciones entre virus del pangolín, virus de los murciélagos, y que adquieren la capacidad, porque se juntaron con virus humanos, de transmitir esta enfermedad a los virus humanos. Porque por justamente las alteraciones ecológicas y el aumento de las mutaciones. El ser humano no tiene experiencia para este virus, no lo reconoce como ajeno porque nunca su sistema inmune se había encontrado con él, y por eso que no tiene inmunidad. Y por eso que la estrategia es tan difícil, porque es nuevo, no hay una biografía inmunológica que permita entender, o para nuestro organismo entender que ese es un ente que nos puede dañar. El sistema inmunológico se va preparando desde que uno nace. Evolutivamente tiene miles de millones de años, y por lo tanto es una experiencia totalmente nueva, y por eso no tiene inmunidad. Ahora, en ese sentido, este gobierno lo que hizo fue tener un diagnóstico totalmente equivocado de lo que significaba este virus, de un tratamiento equivocado. Cuando tú equivocas el diagnóstico, vas a tener un tratamiento equivocado. Si yo te digo, mira, tú tienes una hipertensión, pero en realidad no es una hipertensión, es una diabetes, y trato la diabetes como si fuera hipertensión, no voy a lograr ningún resultado. Y es lo que hicieron. Y por lo tanto, ellos cometieron errores tan fundamentales como intentar hacer algo que yo considero que fue una irresponsabilidad total, intentar generar lo que se llamaba una inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que para algunas enfermedades, si tú adquieres el 60% de inmunidad en la población, esa enfermedad se elimina por sí sola, porque ya no tiene nuevos susceptibles, y basta 60% de la población que sea inmune para que no haya posibilidad de continuar la transmisión. Pero ellos se equivocaron, quisieron hacer inmunidad de rebaño, y como esta inmunidad no era de calidad, no era una inmunidad, la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo que aumenta, no era neutralizante, ellos y tomaron un camino que fue cuestionado no solamente por los científicos y científicas chilenas, sino por la Organización Mundial de la Salud. Acuérdense que trataron de sacar su carnet COVID. El carnet COVID era el instrumento justamente para desarrollar la inmunidad de rebaño. Si hubiéramos aplicado la inmunidad de rebaño, hubieran muerto decenas de miles de personas. Porque justamente lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Ganar tiempo para que algún día haya vacuna. Ganar tiempo para que se desarrolle algún tratamiento que pueda curar estas enfermedades. Pero si nosotros hubiéramos apostado, como lo hizo Inglaterra al principio, inmunidad de rebaño, hubiera sido un desastre. Pero lo que pasa es que este gobierno lo hizo. Intentó llegar a la inmunidad de rebaño, a pesar de que en Inglaterra había fracasado totalmente. Los primeros discursos de Boris Johnson en Inglaterra fueron eso, hasta que él se contagió y cambiaron totalmente la estrategia. Luego, al principio, el gobierno tomó decisiones de no cerrar ni los malls ni los colegios. Fueron los alcaldes, en realidad, que teniendo una visión mucho más profunda desde el punto de vista de salud pública y sanitario, empezaron a cerrar malls y colegios, incluso sin la autorización del gobierno. Y luego hicieron otro error, que fue extrapolar la realidad de Chile a la realidad de Vitacura Las Condes, porque la epidemia se había iniciado en los sectores más altos de ingresos, porque son los que viajaban, y habían tenido conglomerados de infección y de contagio en su familia y en los grupos de más alto ingreso. Y lo que hacen ellos es extrapolar esa realidad, que es totalmente distinta al resto del país, porque la gente de alto ingreso tiene condiciones de hacinamiento que son menores, se pueden proteger, pueden dejar de ir a trabajar, y lo que hacen es sacar una visión, entre comillas, exitista de la realidad de Vitacura Las Condes, que era muy distinta a la del país. Por eso que empiezan a hablar de aplanamiento de la curva, de nueva normalidad, de retorno seguro, y empiezan a presionar para abrir los colegios, para abrir los malls, y que hubiera sido un desastre si lo hubieran logrado. Si no se opone toda la comunidad científica y todos nosotros, hubiera sido un desastre. Pero además, yo pienso que hubo un interés de sacar dividendos políticos de esto y tener ganancia fácil para mejorar la situación del gobierno que estaba en el suelo en las encuestas. Y creo que el apostar como ludópata, como jugadores de ruleta, bueno, yo creo que fue muy grave y lo hizo tomar decisiones muy equivocadas. Y por lo tanto, la estrategia del gobierno fracasó. Y fracasó de manera brutal, al punto, porque como uno tiene indicadores de fracaso, bueno, comparándose, el virus es el mismo en todas partes del mundo,
los seres humanos, del punto de vista biológico, son casi iguales en todas partes del mundo, desde el punto de vista de su humanidad. Eso uno se pregunta varias cosas. Se pregunta por qué nosotros llevamos 4 meses en esta pandemia, llevamos 100 días cuarentenados y vamos a estar por lo menos 5 meses y todavía no baja la curva cuando, por ejemplo, en Corea del Sur, en 8 semanas, 2 meses ya habían logrado detener la pandemia. En China lo hicieron en 10 semanas, o sea, en 2 meses y medio. En Nueva Zelanda lo hicieron en menos de 2 meses. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros llevamos 5 meses? Vamos a estar 5 meses y todavía no logramos controlarla. Claro. Lo segundo, hoy día tiene una cantidad de contagiados positivos, si es por millón de habitantes, que está entre los primeros del mundo. Y tiene una cantidad de fallecidos por millón de habitantes que está entre los primeros del mundo. Claro. Nosotros ya debemos estar cerca de los 8.000 muertos, fallecidos lamentablemente. 300.000 claro, contagiados. Si lo comparas con Italia, que es el que tiene más muertes. Claro, pero los italianos tienen una población más de 3 veces mayor que la nuestra. 60 millones de habitantes. Estos 8.000 muertos ya equivalen a Italia a tener unos 25.000. Y yo creo que vamos a superar por millón de habitantes a todos los países. O a la gran mayoría de los países. Entonces, tus indicadores son evidentes, son de fracaso total. Claro. Entonces, ¿y qué es lo que no hicieron? Primero tuvieron una mirada tecnocrática, nunca incorporaron la atención primaria, nunca hicieron el trabajo real. E inventaron esta idea de las cuarentenas dinámicas que no sirven, las cuarentenas tienen que ser totales. Y luego no hicieron el trabajo, si la cadena de contagio se rompe o cómo se corta. Se corta aislando a todos los positivos, a todos los que son COVID positivos, pero no en sus casas, aislándolo en recintos sanitarios, porque si tú lo mandas a las casas, van a contagiar a todos los que viven en la casa, a los allegados si lo hay, y particularmente cuando las personas son hacinadas. Y eso nunca se hizo. De hecho, hoy día, tú tienes que hay 5.500 personas de todos los positivos que están en recintos sanitarios, menos del 5%, porque tenemos más o menos unos 80.000 COVID positivos si tú sumas los PCR positivos y los casos probables, que son, por norma, se tienen que tratar como positivos. O sea, si de 80.000 hay cerca de 5.000 solo en recintos sanitarios, faltan 75.000 que deberían estar en recintos sanitarios y no están. Pero después, la segunda cosa más importante que tienes que hacer si quieres cerrar la cadena de contagio es buscar a todos los contactos, o sea, a todos los que estuvieron en relación con COVID positivo, buscarlos, rastrearlos y cuarentenarlos. Yo les digo, esa tarea no se hizo, lamentablemente fue una negligencia gravísima. ¿Cuántos, hoy día, por ejemplo, cuántos contactos habría que estar buscando hoy? Si son 80.000 positivos, Inglaterra señala que más o menos por cada positivo hay 20 contactos a buscar. Ya. Entonces estamos hablando de 1.600.000 personas que hay que buscar. ¿Ya? O pongan la mitad, 800.000, que sean 10, porque en algunos lugares está en cuarentena y serían menos los contactos. Son 800.000 personas que deberían estar en cuarentena, buscados y cuarentenados en sus casas. Pregúntense cuántos de esos están siendo buscados y cuarentenados, yo diría una fracción mínima. Porque además, como no quisieron incorporar la atención primaria, que tiene 80.000 funcionarios, y lo quisieron hacer desde las seremías, que no tienen ninguna especialidad, ni capacidad, ni recursos humanos para hacer eso, yo creo que eso fue una negligencia gravísima. Luego, otro de los problemas que tuvimos fue la manipulación de los datos. Aparecieron 31.000 casos con PCR positiva que estaban guardados en un cajón. Piensen que esas personas no tuvieron ninguna posibilidad de aislarse adecuadamente porque estaban en un cajón. Piensen que ellos podrían haber contagiado 2.4 personas cada uno en promedio, o sea, esos 30.000 que estuvieron escondidos en un cajón, 31.000, pueden haber contagiado 62.000 personas y luego pueden haber tenido como contactos entre 300.000 a 600.000 personas, porque 10 o a 20 por cada uno, o sea, eso fue una negligencia inexcusable. Luego, si no hubiera sido por Alejandra Matus y por un conjunto de científicos liderados por personas muy connotadas, nunca se hubiera sabido que en Chile se estaban subvalorando las muertes y que en realidad las muertes, cuando se planteó esto, no eran las que eran, sino que eran mucho más. De hecho, estamos, como tú dices, en 7.000 y tantas muertes, y no en 4.000. Entonces, y luego lo mismo con los casos probables. Los casos COVID activos no son los 35.000, son cerca de 80.000. Entonces, incluso un intento, yo creo, lamentablemente planificado, de no entregar toda la información como correspondía. Entonces, en este escenario llega el ministro París, que yo por lo menos
estoy por concederle a Enrique Parry la posibilidad de cambiar la estrategia. Yo creo que el tema acá no es solo cambiar el ministro, que era fundamental, porque la otra estrategia fracasó. Además no lo digo yo, lo dijo el propio ministro Mañalich, cuando dice que su estrategia se cayó como castillo de naipes, lo reconoció. Yo creo que hay que valorar eso. Y cuando dice que él nunca llegó a creer en los niveles de pobreza y hacinamiento que había en este país. Y por eso se tomaron decisiones erróneas, equívocas. Porque este gobierno pertenecen todos a un grupo muy selecto de personas. Estudiaron todos, viven todos en la dehesa, estudiaron todos en los mismos colegios, son todos de Harvard. Son todos una pequeña élite. Y yo pienso que no conocen la realidad, el sufrimiento, el hacinamiento, la pobreza que tienen los chilenos y las chilenas. Y por lo tanto, nunca además se han contactado con ellos, como viven segregados, nunca han pasado de Plaza Italia para abajo la gran mayoría, nunca han estado en poblaciones, en Chiloé, en Ancud, en Castro siquiera. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento del Chile real que los llevó a tomar esa equivocación. Entonces, ¿qué es lo que uno espera del ministro Parry, al cual yo estoy por apoyarlo en la medida, claro, que cambie la estrategia y que haga las cosas que hay que hacer? Y yo pienso que ya por lo menos cambió la política comunicacional, que era de confrontación, de amenaza, de descalificación, a una política comunicacional inclusiva. En segundo lugar, creo que él entiende que tiene que incorporar la atención primaria y que el gran desafío es hacer cuarentenas reales y que hay que ir a la trazabilidad de los contactos, es decir, a todos los que son contactos, cuarentenarlos, y al aislamiento, ojalá del 100% de los que son COVID positivos en recintos sanitarios y no en sus casas. Ahora, todo esto es una tarea titánica, o sea, no es fácil, y si no tiene la ayuda de todos no lo va a poder hacer, y si no tiene la ayuda de su gobierno tampoco. Ahora, también yo podría decir que perdimos 2 meses y medio, y esto es como una bola de nieve que si no la atrapa al principio después es imposible. Es como los incendios forestales. Si tú lo detectas inmediatamente que se está produciendo, lo puedes apagar. Después, cuando ya lleva varias hectáreas, es imposible apagarlo, porque ya quiere fuerza propia. Y la pandemia igual. Y acá dejaron que el incendio creciera y no hicieron nada. Desde marzo, el Consejo Asesor que el gobierno creó les venía diciendo hacer lo mismo que yo le estoy diciendo, y nunca lo hicieron. Claro. Por lo tanto, hay negligencia que es inexcusable. Guido, y incluso exportaron casos a Iquique. Acuérdense que se llevaron a 700 bolivianos de Santiago a Iquique y exportaron casos. Y lo mismo está ocurriendo acá en Ancud y podría ocurrir en Quellón, que son casos distintos. Y ahí el concejal Delgado de Ancud nos pidió que habláramos con el ministro, con el senador, pero se lo planteamos que era muy peligroso llevar 700 trabajadores de fuera de Chiloé. No estamos hablando de trabajadores chilotes. De Santiago, Guido. De trabajadores que venían de fuera de Chiloé, da lo mismo dónde, pero que venían de zonas que estaban alto. Es que lo que pasa es que fueran al hospital. Entonces, es que lo que pasa, el ministro, Guido, se comprometió con... Lo que pasa, Guido, que es súper importante lo que estás tocando, porque tiene que ver con que nosotros seguimos de cerca el tema. Las obras están paralizadas en el hospital de Ancud particularmente, producto de que los primeros casos que dieron positivo en Chiloé fueron en el hospital de Ancud. De ahí que se paralizaron las obras hoy día están paralizadas, pero querían reanudar las obras ya están en un 100% ejecutadas desde el punto de vista de las obras civiles. Falta la construcción interna, que son puros subcontratistas técnicos del tema, por ende no hay mano de obra calificada en Chiloé para eso, y son puras empresas subcontratistas que en un 80% son de Santiago. ¿Y por qué la importancia de que sean de Santiago? No es por clasificar o por tener un sesgo respecto a eso, sino porque por cada 3 PCR que se están haciendo en Santiago, uno está dando positivo. Ya el Ceremi de Obras Públicas, la Ceremi de Salud reconocieron que no era obligatoriedad de el Ministerio de Salud hacerle el PCR a estos trabajadores que ingresaban a Chiloé. No era obligatoriedad, como tampoco era obligatoriedad que hagan cuarentena. Estos trabajadores venían con bajada, trabajaban 10 días, se devolvían a Santiago. Estaban en Santiago, se devolvían a Chiloé. El crimen que se podía generar ahí era tremendo y se estaba impulsando a reabrir eso. O sea, por eso te pregunto yo si es que tendremos las capacidades con este nuevo ministro de poder generar cambios, porque también los hechos y también lo que se dice son temas que influyen en la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que preocupa?
el exministro planteó que, bueno, un sinnúmero de cosas, pero planteó que él no hubiese dado la posibilidad de que las clases se suspendieran. Imagínate la cantidad de contagiados que hubiésemos tenido. También planteó la vuelta a la normalidad. También planteó que los funcionarios públicos vuelvan a sus trabajos. Hoy día no hubiésemos tenido 8.000 personas fallecidas, hubiésemos tenido 20.000. ¿Ya? Pero no obstante eso, el otro día Piñera destaca una baja de un 14% de los contagios, ¿ya? Y el ministro París refuerza eso. ¿Tú no tienes la sensación de que esas son opiniones que no se debiesen dar en estos tiempos, cuando lo que estamos pidiendo es que exista una cuarentena absoluta, que la gente se quede en sus casas, que las autoridades no tienen que seguir dando sensaciones que estamos volviendo a la normalidad? Lo primero, yo creo que no corresponde llevar trabajadores de fuera de Chiloé a Chiloé hacinados, porque es un factor de contagio evidente, menos que provengan de zonas que tienen altos niveles de contagio, que puede ser, entre otras, la región metropolitana, también podría ser del Biobío, que también tiene una tasa de contagio, o de O'Higgins, que está teniendo, o de Valparaíso. Eso no se puede. El ministro, a petición, como les decía, en el caso de Ancud, del concejal Delgado, con una participación muy activa del senador Rabindranath Quintero, que además somos colega, amigo, que está muy interesado y preocupado por este tema, le planteamos esto al ministro. El ministro se comprometió que eso no iba a ocurrir y que se iba a detener la obra mientras dure la pandemia. Todos queremos que haya hospital, pero durante la pandemia es un riesgo inmenso de contagio para el resto de la comunidad chilote, y en particular para la de Ancud. Si el intendente insistiera en eso, estaría violando la ley, estaría violando el estado de catástrofe, estaría colaborando en el desarrollo de la pandemia y podría ser acusado penalmente incluso. O cualquier autoridad que presionara para, habiendo una determinación de salud respecto o de la autoridad sanitaria respecto a que eso es una situación de alto riesgo para la comunidad. Si alguien, por ejemplo, cualquiera fuera la autoridad que dijera, mira, yo lo voy a hacer de todas maneras, estaría violando el artículo 318 del Código Penal y tendría las mismas sanciones que se le están aplicando a aquellos que violen las cuarentenas, que no cumplen con los aislamientos obligados, etcétera, etcétera. O sea que yo espero que todas las autoridades entiendan que esto en Chile, en este momento, la prioridad es la salud, es la vida de las personas, es el control de la pandemia. El caso de Quillón es un poco distinto porque es más bien de responsabilidad de obras públicas y también corresponde que se aplique el mismo criterio. Yo lo estaba hablando con el CORE, Cristian Miranda, que también ha tenido en el tema, y evidentemente también queremos aplicar la misma norma en general para Chiloé, para todas las ciudades. Fue la misma queja que hicimos cuando mandaron 700 personas bolivianas a Iquique y que metastizaron, que contagiaron a Iquique, que casi no tenía caso, y lo transformaron en una de las ciudades con más casos. Eso fue una irresponsabilidad absoluta. Yo creo que también podría tener consecuencias penales si uno los pudiera analizar por la gravedad del hecho. Claro. Ahora, respecto a lo que tú hablabas de París y el presidente Piñera, yo pienso que, claro, no hay que dar señales de éxito, de ninguna manera, porque no hay que relajar las medidas. Todavía no estamos en una fase de descenso de la enfermedad. En Santiago está aumentando en la quinta región, está aumentando en Biobío, está aumentando en O'Higgins. No todo Chile se comporta igual, y creo que si no tomamos medidas y la gente no comprende la gravedad del problema y no somos todos muy rigurosos, claro, al mismo tiempo se puede tomar por una mirada exitista, se puede generar una comunicación de que tal vez ya no hay que tomar y no hay que acatar a cabalidad todas las normas. Ahora, también quiero decir que es bueno señalar, y por eso que yo creo que hay que hacer la diferencia. El ministro París fue muy cauteloso. Lo que él dijo es la realidad. Miren, hay un pequeño estabilización de la curva. ¿Por qué yo digo que también es bueno que lo diga la autoridad? No que nadie le intente sacar provecho político a esto, ni ser exitista. Porque también hay que dar señales que las medidas que se toman tienen éxito. Porque si uno va a estar en cuarentena, digamos 100 días en Santiago, y hay que tener un conjunto de costos sociales, económicos, de todo tipo, de salud mental,
y la sensación es que no sirve de nada, genera mucha frustración. Entonces, yo creo que sí es importante señalar que las medidas, cuando se toman correctamente y recién se están empezando a tomar correctamente, piensen que recién ahora va a empezar a haber ayuda social, que debería haber empezado en marzo. Aquí el gobierno tuvo que sacarle a tirones el apoyo social, el apoyo al ingreso familiar de emergencia. Quiero recordar que nosotros aprobamos una ley para que a la gente no le cortaran el agua, la luz, el gas, el teléfono, el internet, y el gobierno la quiere sabotear para defender a los intereses de las grandes compañías. Son situaciones paradojales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo hago un llamado a toda la comunidad a entender que se puede derrotar la pandemia, se puede disminuir la curva, se pueden evitar muertes, pero para eso, evidentemente, hay que tomar medidas que tienen que ser muy drásticas a nivel individual, de compromiso personal. Uno no solamente está protegiendo su vida, sino la vida de los otros, y eso significa el aislamiento, el distanciamiento social, cumplir con la cuarentena. Los que no tengan que salir de casa, no salgan de las casas, aun cuando estén en Chiloé, no hagan ninguna reunión innecesaria y mantengan el distanciamiento social, el lavado de manos, todas las cosas que se han señalado, pero al mismo tiempo tenemos que tener el apoyo social para que las personas, cuando se requiera, puedan cumplir con los aislamientos, cuando sean COVID positivos, si no tienen que comer, no tienen cómo calentarse, no lo van a poder hacer, y para que los contactos se puedan cuarentenar en sus casas, tienen que dejar de trabajar durante 2 semanas. Ahí hay paradojas que hay que resolver. Por ejemplo, cuello de botella. Si nosotros necesitamos cuarentenar a cientos de miles de personas, muchos de ellos van a requerir licencia médica. Y hoy día está el absurdo que la licencia médica la puede dar solo los médicos de la Seremi. Es una tontera, es una estupidez. La tiene que dar cualquier médico, si no es un obstáculo que se pone para impedir que la gente pueda acceder a licencia médica. Y si no tienen licencia médica no van a poder dejar de trabajar y por tanto no van a poder cumplir con las cuarentenas. Por lo tanto, faltan muchas cosas que yo creo que son importantes. Y la recomendación mía es que a todos los que tengan síntomas, aíslense. A todos los que tengan síntomas puedan ir a un recinto sanitario. No que los estén buscando. Y a todos los que son contactos, si usted es contacto, ¿qué es lo que significa hacer contacto estrecho? Es haber estado con una persona COVID positiva, bastan 15 minutos si usted no tuvo mascarilla, o no tuvo esa persona mascarilla. O que haber estado en un lugar cerrado más de 2 horas, aun cuando ambos tuvieran mascarilla. Si estuvieron en un lugar cerrado, aun cuando tenían mascarilla, por ejemplo en una pieza, en un recinto cerrado, por más de 2 horas, y uno de esos era COVID positivo, el otro es contacto estrecho. Y si estuvieron en un lugar cualquiera, y uno de los dos no tenía mascarilla, y uno de los dos es COVID positivo, bastan 15 minutos para que se considere contacto estrecho, y esas personas tienen que hacer cuarentena de 2 semanas. No necesitan PCR, porque aunque la PCR fuera negativa, igual tienen que hacer la cuarentena 2 semanas, porque no sabe cuándo el periodo de incubación puede durar 10 días, no saben cuándo va a aparecer la enfermedad. Entonces, que la gente sepa eso, porque eso ayuda mucho. Entonces, si usted es contacto estrecho, igual haga la cuarentena en su casa 2 semanas. Esa es la recomendación, esa es la... Guido, ¿tú no tienes la sensación de que lo que más falta acá y lo que más reclaman las autoridades médicas es que falta capital humano, faltan profesionales que estén colaborando en el tema de la pandemia? ¿Tú no tienes la sensación de que es el tiempo de poder invitar a las universidades donde se imparte medicina para poder trabajar más con las universidades, para que se hagan cargo de los PCR, para que se hagan cargo de los diagnósticos, para que se hagan cargo de la evaluación técnica de alguna ficha, darle participación a las universidades en Chile que están absolutamente aisladas? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos un sistema de salud que estaba totalmente abandonado. De hecho, tenemos 3.1% del Producto Interno Bruto que va a salud, uno de los más bajos del mundo. Deberíamos tener por lo menos 8 puntos del producto. 2.1 no permite financiar las necesidades de la ciudadanía, de los que son beneficiarios del sistema público. Partimos con 3 camas de UCI por 100.000 habitantes. Los países desarrollados tienen 20 camas de UCI por 100.000 habitantes. O sea, un sistema que está absolutamente deprimido. Partimos con menos de 2 camas básicas por 1.000 habitantes. Los países desarrollados tienen sobre 10. Tenemos un déficit de 4.000 especialistas. Los hospitales en realidad son cerca de 5.000 especialistas. Tenemos un déficit de médicos de atención primaria. Por lo tanto, tenemos un sistema de salud que había estado abandonado y una salud liberada a la lógica del mercado. Yo creo que lo que hay que hacer
es recuperar el sistema de salud público, terminar con las ISAPRE, que son instituciones vergonzosas, que son las únicas que están haciendo negocio, intentan lucrar con el sufrimiento de las personas hoy día, que están subiendo sus planes y van a tener ganancias millonarias. Eso hay que terminarlo. Y como tienen los países europeos, estoy hablando de Inglaterra, que no es un país de izquierda, de Francia, de Alemania, existe un seguro único, el Estado le garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas la salud de calidad, invierten en salud una cantidad suficiente, y los que quieren tener un seguro lo tienen de segundo piso, es decir, tienen un RAS seguro, pero el sistema público es el que le da salud a todas las personas. Cuando Boris Johnson, el primer ministro inglés, fue a un hospital público, cuando la primera ministra y presidenta de Alemania, Angela Merkel, tiene que ir al hospital, va al hospital público. A nadie en Francia, por rico que sea, se le ocurriría ir a una clínica privada. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, una salud de calidad que sea en función de la necesidad de las personas y no de su capacidad económica. Claro. Eso tiene que terminar, porque van a venir nuevas pandemias. Entonces, además necesitamos colaboración con las universidades y todos los centros científicos para pensar la salud. La salud a futuro va a ser mucho más digital. A futuro, así como estamos hablando por Zoom, yo voy a poder atender a una persona como Claudio, que está un poco obesa, por ejemplo, y que tiene algunas patologías. Lo voy a poder atender a distancia. Y le voy a poder a distancia hacer ya existen unas pulseras que a la persona se le puede hacer un electrocardiograma a distancia. Se le puede medir la presión arterial, se le puede medir la oxemia, se le puede medir la glicemia. O sea, también tenemos que entender que la tecnología, que tiene aspectos positivos y negativos, en salud puede tener muchos aspectos positivos. Imagínense que todos pudiéramos tener nuestra ficha médica en un chip que estuviera subcutáneo, en la piel. Y que usted, donde fuera, en el sistema privado, público, el médico que fuera, usted le podía ver todos los exámenes que usted ha tomado, toda su ficha clínica, saber exactamente, no importa dónde usted fuera, cuáles son su historia de vida, saber cuáles son sus enfermedades. Eso ayudaría mucho a mejorar la calidad de la salud. Pero Guido, ahí hay una contradicción en lo que tú planteas al respecto de que nosotros seguimos siendo en el siglo XXI un país 100% extractivista. Acá nosotros tenemos cobre, salmón, madera, que es 100% exportable. Yo creo que debemos ser uno de los países que menos invierte en ciencia, un 0.38%. Tú fuiste el creador de la Fundación Futuro, haces este simposio todos los años. Hemos podido avanzar un poco en abrirle la mente a las autoridades, en entender que si no desarrollamos tecnología, de que si no desarrollamos ciencia, nos vamos a seguir quedando en el siglo pasado, porque uno ve que nosotros vendemos cobre, pero después los mexicanos nos venden alambre. Nosotros vemos que enviamos salmón y después nos envían el salmón procesado desde Brasil. O sea, estamos viviendo en un país 100% extractivista, donde tenemos muy poca capacidad de poder inyectar recursos y que son muy limitados. El 0.38% del PIB no es absolutamente nada cuando queremos saltar a los pasos agigantados que estás planteando tú. Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que repensar el futuro en términos más globales. La economía no puede estar solo indexada al Producto Interno Bruto, porque estamos en un mundo de crecimiento ilimitado, que eso es falso. El crecimiento no es ilimitado, es limitado porque la vida es limitada, los ecosistemas son limitados, los recursos son limitados. Estamos en una economía del uso a lo bótalo. Este celular dura 6 meses y después hay que botarlo. Antes un refrigerador duraba 20 años y hoy día dura 3. Esa economía que no es sustentable, el uso a lo bótalo, nos va a destruir. Y yo pienso que hay que tener crecimiento en algunas áreas, como salud, como educación, como aquellos bienes que son esenciales, alimentación de calidad, saludable, pero hay que decrecer en el uso de combustibles fósiles, en carbón, en comida chatarra, en marketing, en todos esos bienes que son innecesarios, que le dan estatus a las personas a través de las marcas, pero que son innecesarios, que están destruyendo los ecosistemas y el planeta. Imagínate las bolsas plásticas de un solo uso. Duran segundos, se botan, se desechan. Ese mundo, tipo bolsa plástica que tenemos, de cosas que duran segundos y se desechan y destruyen el planeta, no es sustentable. Pero además
tenemos que incorporar no solamente el Producto Interno Bruto, tenemos que incorporar la huella de carbono que tienen los productos, las huellas hídricas que tienen los productos, las huellas sociales. ¿Cómo podemos vivir en un país donde el 10% más rico de Chile captura el 65% de la riqueza? ¿Parece justo? No, ¿no es cierto? Y que el 50% de los chilenos de menores recursos solo capturan el 2.5% de la riqueza. Eso no es justo. Eso genera convulsión social. Entonces, yo pienso que tenemos que tener otro tipo de indicadores de biodiversidad, indicadores de paridad de género, entender la economía y el futuro de otra manera. Y además, yo creo que hay que ponerle valor agregado a Chile. Chile invierte 0,38% del producto, muy por debajo de la OECD. El promedio de la OECD es 2.5%. Chile baja el promedio de la OECD. Con eso jamás vamos a desafiar el futuro. Nunca vamos a estar a la altura de los desafíos que vienen, de la tecnología, la inteligencia artificial, de agregar valor. Y además tenemos modelos extractivistas que son tremendamente perniciosos. Chile podría tener una acuicultura sustentable y no la tiene. Usa cantidades gigantescas de antibióticos, destruye los ecosistemas, transforma los ecosistemas en ecosistemas muertos, como ha ocurrido en Chiloé. Pero Chile podría hacerlo de manera distinta. No quiere decir que no haya que hacerlo. Hay que proteger a la propia industria. Sus peores enemigos son ellos mismos. Claro. Pero a futuro tú podrías tener no solo especies exóticas, podrías tener especies endémicas que tú cultivaras, como por ejemplo la merluza, la corvina, que son especies locales, claro, y que tendrían mucho menos impacto que los salmones. Cuando se escapan destruyen todo. Son verdaderos guarenes, destructores de los ecosistemas, porque no es que sean malos, son exóticos. Son carnívoros. Entonces, lo mismo sucede en muchas áreas. Nosotros creamos el Congreso del Futuro, yo soy presidente del Congreso del Futuro, se ha transformado en uno de los eventos de ciencia más importantes del mundo, justamente para eso. Por eso creamos e impulsamos el Ministerio de Ciencia. No lo hizo el gobierno, lo hicimos nosotros. Y creemos que es muy importante que Chile entre al siglo XXI y salga al siglo XX. Yo, Claudio, tengo que ir a una comisión de salud. Les quiero agradecer. Dame 3 segundos antes, Guido. Yo quiero hacer una declaración. Yo soy más chilote que Claudio. No. Hace 30 años que... No es que yo voy desde chico, desde que tenía meses, mi padre me llevaba en carpa, en casa rodante a Chiloé. Para mí, Chiloé no es una herencia, es genética de haber nacido ahí. Claudio no eligió estar en Chiloé, nació en Chiloé. Yo, a diferencia de él, ha sido una opción. Y quiero mandar un saludo a mi vecino y vecina de Tenaún. Yo tengo un pequeño sitio en Tenaún y yo soy chilote por opción. Creo que es uno de los territorios culturalmente más maravillosos del planeta, así que hay que cuidar Chiloé. Yo no era partidario de hacer el puente porque creo que se puede cambiar la identidad de isla. Creo que Chiloé tiene un valor patrimonial, cultural maravilloso. Ahora igual si la mayoría quiere puente yo no me voy a oponer. Pero, nadie quiere puente en Chiloé, el 80% de los chilotes no quieren puente. Tiene una isla única en el mundo y el desafío es que la cuidemos entre todos y los advenedizos de Chiloé que nacieron ahí por obligación como Claudio, bueno, que también la cuidemos. No, nosotros la cuidamos hemos hecho una opción por Chile. Vamos a tener otras. Tenemos un compromiso muy grande, así que cuenten conmigo en general los chilotes y las chilotas para todos los desafíos que a mí me tocó pelear por la defensa nativo. En Chiloé fui muchas veces a impedir las talas ilegales, a luchar contra los abusos y la destrucción que están haciendo las salmoneras, así que peleamos por el vertimiento de los salmones putefactos junto con el senador Navarro. Acuérdate que fuimos los primeros que lo denunciamos y tú estuviste acá presente. Pero Guido, mira, antes de que te vaya, como dice el dicho, nobleza obliga. Quiero agradecerte públicamente la ocupación y la preocupación que tuviste junto al senador Rabindranath Quintero, junto al senador Navarro, junto al diputado Fidel Espinosa, de estar ocupados de hablar con el ministro París y hacerle ver el crimen que se podía desarrollar de haber reaperturado los hospitales, particularmente el hospital de Ancú, y haber traído 700 personas de fuera. Ya queremos pedirte también que estés atento. Yo sé que tú quieres mucho Chiloé, que vienes casi todos los años para acá, que tu familia quiere mucho Chiloé, pero es súper importante que en tu rol de miembro de la Comisión de Salud hoy día estés ocupado y preocupado de lo que pueda estar pasando acá, porque tenemos un intendente indolente
que está mucho más preocupado de los intereses económicos que de la defensa de la salud de la gente. Y te lo digo sinceramente porque yo sé que están mirando mucho. Ya quiero acá, a través de este medio y estando tú presente, decir claramente que quienes se oponían a reaperturar el hospital de Ancud eran los dirigentes sociales, Daniel Pantoja, con todas las juntas de vecinos en Ancud, era el colegio médico, era la asociación de funcionarios de Ancud, eran los concejales, era Eduardo Delgado, era el Core Cristianología en Quellón, era muchísima gente, la FEMPRU, la FENAT, muchísima gente que sabía Cristian Miranda de Quellón. Cristian Miranda. Sí, Cristian Miranda era muchísima gente que estaba preocupada de lo que podía pasar, porque hoy día estamos en una pseudo tranquilidad en Chiloé, tenemos aproximadamente 128 contagios, pero que ingresaran 700 personas sin ninguna medida de control podía haber sido mucho más criminal de lo que pudo haber pasado en otras partes, porque Chiloé tiene esta posibilidad de ser condición de isla, tener una barrera natural, pero si tú esa barrera la pasabas con esta cantidad de gente ingresando, hubiese sido un caos total. Nadie dice que el hospital no se va a construir, solamente pedimos que esperen 3 meses más hasta que se disminuyan los contagios. Agradecerte, Guido. Bueno, y yo llamo a todas las autoridades a respetar las normas sanitarias. El ministro fue muy claro, él señaló, y es la autoridad sanitaria, que no se debiera restablecer ahora la construcción del hospital, no se debiera ahora enviar a personas, y quien viole eso se expone a sanciones penales que nosotros mismos le vamos a exigir al gobierno y al Ministerio de Salud y al ministro, en una comisión formal que interponga las acciones penales contra quienes corresponda si efectivamente se viola la política contra la pandemia. No puede haber reactivación por parte de nadie, dado que la autoridad sanitaria, y que a través de su ministro ya señaló que eso era un riesgo inminente, y lo hizo en una instancia formal, en una comisión de salud del Senado, y por lo tanto el tema está fuera de discusión. Y si alguien viola eso, bueno, tendrá que exponerse a las sanciones penales que la propia Comisión de Salud del Senado debiera establecer o debiera iniciar. Muchas gracias, Guido. Antes de irnos, Raúl Álvarez y Andrés Saavedra te envían saludos y dice felicitaciones al futuro presidente del PPD. No sé a qué se refieren, pero te envían saludos. Un abrazo cariñoso, que te vaya muy bien, éxito, y conversamos. Una discusión de ahora, hoy día nuestra lucha es contra la pandemia, y el próximo año veremos quién decide el PP. Yo creo que Heraldo Muñoz ha hecho una gran tarea y me parece que esa debería ser nuestra primera prioridad. Así que gracias. Un abrazo grande, chao, que te vaya bien, adiós, chao. Gracias. Esa fue la entrevista que tuvimos con... Acá un chilote. No. Un abrazo, cuídate, Guido, que te vaya bien, adiós, saludos. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con el senador de la República, Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud, que fue claro en lo que sucede respecto al hospital de Ancud, al hospital de Quellón, que va a estar ocupado, no preocupado, ocupado respecto a este tema, y que si hay algún interés de alguna autoridad en reaperturar rápido la obra, se expone a sanciones penales como él lo plantea, y él va a estar ocupado de eso, lo cual nos deja absolutamente tranquilo en conjunto el senador Rabindranath Quintero y también al diputado Fidel Espinosa. Tranquilidad para la ciudadanía, tranquilidad para los profesionales, tranquilidad para la gente, que eso nos tenía bastante preocupados, y este programa lo denunció desde el primer día. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos rápidamente con Raúl Oliva, un abogado, un reconocido abogado, miembro federal del Partido Progresista, con quien trataremos políticas públicas también, y hablaremos respecto a la contingencia política y a estos vetos presidenciales que quiere presentar Piñera hoy día, tanto para que los alcaldes se puedan seguir reeligiendo, como también estos vetos presidenciales para hacer cenar los proyectos de ley que ha ido impulsando y que han ido aprobando en el Parlamento para cuidar ya los temas sanitarios de los ciudadanos en Chile. Una pequeña pausa comercial y volvemos de manera inmediata con este café chilote, que hoy día está bastante cargado, bien cargado a la izquierda, pero cargado.
Radio Mix. Radio Imagen no será responsable. Porque en este año 2020 tenemos nueva programación en Radio Imagen 88.3 Castro. De lunes a viernes,